Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En la tarde de hoy tenemos al doctor Juan Felipe Giraldo. El doctor Juan Felipe es médico deportólogo y es especialista en ecografía musculoesquelética. Lo tenemos aquí dentro de nuestros expositores con la Sociedad Colombiana de Fijación Externa e Infecciones, con un tema general. Realmente es un tema de impacto para todos los ortopedistas. Con mucho orgullo, mi profesor, que me enseñó ecografía musculoesquelética, la persona que me inició en este mundo, y yo hoy podría comunicarle a las personas que nos están escuchando que mi ejercicio profesional se parte en dos a través de una exploración física más meticulosa y más al detalle con los pacientes a través de la exploración con la ecografía musculoesquelética. Así que espero que esta charla sea de muy gran impacto para todos y que además de eso sea de un provecho y de motivación para que muchos quieran aprender de este arte que es, creo, que el forendoscopio de los ortopedistas hoy por hoy. Doctor Giraldo, profe, muchas gracias por estar acá, por la gran oportunidad, y está el auditorio a su disposición. Muchas gracias. No, muchas gracias, muy querido, por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, señor, profe, lo escuchamos muy bien. Sí, bueno. No, agradecerle a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y a la Sociedad Colombiana de Fijación Externa, Reconstrucción Ósea e Infecciones, SOCOFIL, por la invitación. Realmente, como usted dice, pues es un tema que se había como demorado en dar para la parte de ortopedia, pero afortunadamente, perdón, hay muchos ortopedistas que conozco, amigos, conocidos en congresos y en muchos eventos se han mostrado como con esas ganas de aprender ecografía musculoesquelética para mejorar no solo la práctica de la consulta, sino para mejorar obviamente pues el manejo a los pacientes, que realmente son son los que al final van a tener ese efecto positivo de la aplicación de la ecografía musculoesquelética en cada uno de sus puestos de trabajo. Muchas gracias otra vez por la invitación y espero que esto sea como un granito para que se sigan entusiasmando y metiendo en el cuento de la ecografía musculoesquelética. Al principio voy a hablar unas generalidades y después de mostrar lo que realmente es la ecografía en su generalidad, voy a mostrar varios casos de la aplicabilidad que tiene la ecografía musculoesquelética por articulaciones. Aquí nos podríamos quedar hasta las 10 de la noche mostrando casos, mostrando situaciones, cuadros clínicos y ecográficos, pero realmente es como una pincelada de la ecografía hacia el mundo de la ortopedia. Pues muchas gracias por los participantes y a todos por estar ahí presentes. Esperemos llenar las expectativas con respecto a la parte de la ecografía y su aplicabilidad a la ortopedia. Listo, vamos a compartir. Listo. Como les comentaba, es mostrar como las utilidades de la ecografía musculoesquelética en el campo de la ortopedia. Primero, qué pena, agradecerle no solo a las sociedades, a la SCOT y a la SOCOFIL, sino también a estos grandes profesores que han sido mi brújula en la enseñanza y yo con el aprendizaje de la ecografía musculoesquelética, profesores españoles, el doctor Barceló, Pablo Barceló, Jordi Permanges, la doctora Silvia Martínez, que es radióloga, y el doctor Javier de la Fuente, que es un médico ortopedista, que es de lo mejor que hay haciendo ecografía musculoesquelética. Entonces, para empezar, el ultrasonido desde hace muchos años
se empezó en el año 1958 con el doctor Dusick, empezó como a utilizar el ultrasonido para hacer algunas medidas a nivel de tejidos articulares. Entonces, miren que desde hace más de 70, 60 años aproximadamente se está aplicando el ultrasonido como tal. Entonces, a partir de eso, a partir de ese momento ya se ha venido desarrollando obviamente la tecnología, no solo en ecografía, sino en todas las otras ayudas diagnósticas. Entonces, ese avance ha hecho que todos esos métodos diagnósticos se complementen y se vea que, por ejemplo, la resonancia que muestra sus estructuras de una forma muy nítida, el ultrasonido con ese desarrollo ha venido mostrando que esa sensibilidad para mostrar esas estructuras ha llegado hasta el punto de ser muy similar, por no decir que igual, y en algunas situaciones y en algunas patologías pudiera ser superior a la resonancia nuclear magnética, en este caso que en la mayoría se considera como el gold estándar. Entonces, cosas como los bajos costos, la fácil adquisición de un equipo, equipos baratos, con muy buena imagen, eso nos va a ayudar a tener una mayor facilidad para hacer un diagnóstico y obviamente el paciente se va a sentir como mucho más mejor atendido. La utilidad de la ecografía como tal es para cualquier cantidad de situaciones que produzcan una lesión de de cada una de las estructuras osteomusculares. Llama mucho la atención es que en algún momento se pensó que la ecografía no ayudaba a ver fracturas. Por el contrario, esas fracturas que no se detectan por radiografía se pueden visualizar con mucha facilidad con la ecografía. Entonces, no esperar pues que la radiografía, si no muestra fractura, entonces el paciente no va a tener nada. Por el contrario, la ecografía puede ser una herramienta complementaria para este tipo de situaciones y poder hacer un diagnóstico preciso y poder hacer un tratamiento lo más adecuado posible. Entonces, en la intervención, que es otra de las indicaciones, la intervención ecoguiada es fundamental. Ahora está mandado a recoger que la intervención se haga a ciegas. Así, y me lo han dicho mucha gente de diferentes especialidades, que haciéndolo sin ecografía, utilizando los puntos de referencia ecográfica, les queda bien hecho el procedimiento. Y está demostrado que con ecografía está realmente al 100% de efectividad, ya que uno visualiza el punto, visualiza la aguja y visualiza exactamente dónde está quedando el medicamento. Entonces, la intervención ecoguiada es fundamental, y ya sin hacer procedimientos sin ecografía, está mandado a recoger. Entonces, como les digo, aumenta la precisión, aumenta la exactitud. Este POCUS, que es el Point of Care of Ultrasound, como lo mencionaban ahorita, es como el estetoscopio, y no solo de ortopedia, sino de muchas especialidades. Entonces, por eso recomiendan en este artículo reciente de mayo, recomiendan que los ortopedistas que puedan utilizar el ultrasonido como herramienta, eso va a ayudar a mejorar mucho la atención y el diagnóstico. Se han mencionado varios inconvenientes, ¿cierto? Como la falta de accesibilidad a estructuras intraarticulares, que obviamente pues, es una obviedad pues, realmente grande, que, que, que sí, para eso están los otros exámenes complementarios para poder valorar patologías a nivel intraarticular. Este término de operador dependiente o de la alta dependencia del operador realmente es un término que yo no utilizo y no le paro muchas bolas, porque como en medicina, el que tenga experiencia va adquiriendo esa curva de aprendizaje, lo cual le va a dar esa capacidad de poder resolver y de poder hacer diagnósticos lo más preciso posible. Entonces, el operador dependiente, yo no soy un fan de este término realmente. Y la curva de aprendizaje, que realmente sí es plana, eso no lo vamos a negar, pero hay mucha gente que pretende
aprender ecografía musculoesquelética en un cursito de 1, 2, 3 días y ya a partir de ese momento hacer ecografía como si llevara 10, 15, 20 años. Realmente la curva es plana, como la curva que queremos ahorita con la pandemia, pero que en la fantasía todo el mundo quisiera que fuera así de pronunciada. Tenemos que aceptar la ecografía musculoesquelética, es una herramienta muy importante, pero es de difícil realización. La manipulación del transductor, el reconocimiento de cada una de las estructuras, la posición, la técnica, los protocolos, los criterios diagnósticos no son fáciles de aprender y de desarrollar. Como les decía entonces el POCUS, y como se mencionaba ahorita en la introducción, el estetoscopio del ortopedista debe ser una herramienta importante. Eso le va a ayudar a tomar decisiones lo más rápido posible en un paciente. Este artículo nos habla del famoso estetoscopio ortopédico para la especialidad de traumatología y ortopedia. Como vemos también, la Sociedad Médica Americana para Medicina del Deporte también habla del estetoscopio como la nueva herramienta de su aplicación en el campo del deporte, de la medicina deportiva, y como todo, ya el ultrasonido ya dejó de ser exclusivamente para radiología, sino que cada especialidad puede utilizar el ultrasonido como herramienta a su trabajo y a su campo específicamente. Como lo menciono, los médicos del deporte en lesiones deportivas, los que son ortopedistas y trabajan con traumatología deportiva también obviamente tienen su aplicabilidad. Los reumatólogos es otra especialidad que realmente se beneficia 1000% con el ultrasonido. Y otra especialidad, los fisiatras o medicina física y rehabilitación son otra herramienta. Para hacerles un resumen, el ultrasonido en el mundo ya lo están haciendo muchas especialidades. En Estados Unidos, uno de los mejores ecografistas de Estados Unidos es radiólogo, otro de los mejores especialistas en ecografía es médico fisiatra. En España hay médicos del deporte, hay médicos reumatólogos, hay médicos radiólogos, hay ortopedistas. Hay una gran cantidad de especialidades con las cuales la ecografía musculoesquelética se beneficia. Entonces ya no podemos considerar que el ultrasonido, la ecografía, sea una herramienta exclusiva de la radiología. Entonces miren que todos los campos se benefician. Este artículo que me lo encontré no es para levantar polvero con la parte de radiología, pero escribieron que si el ultrasonido era un problema estratégico para la radiología. Y hablan de una serie de situaciones y cosas en las que lo que tratan es de enfatizar que los radiólogos deben tener cierto fortalecimiento en ciertos aspectos por el ultrasonido. Y en este caso, pues, hablando de ultrasonido musculoesquelético, porque eso es lo que yo estuve revisando los programas de radiología y realmente vi que el entrenamiento de radiología se hace como una rotación general y no es muy específica y es de pocos meses. Lo que vi, 2, 4, 6 meses, y en esos 6 meses de ultrasonido tienen que hacer o hacen rotaciones de ultrasonido obstétrico, ultrasonido ginecológico, ultrasonido de tejidos blandos que se enfocan mucho en la parte de tiroides, ¿cierto? Entonces, cada vez hay menos tiempo para hacer una capacitación en ultrasonido musculoesquelético. Entonces, tenerlo en cuenta. En la formación académica, en ninguna parte hay un entrenamiento en pregrado, y en el posgrado realmente es, por no decir que cero, pero sí con la tendencia a cero, en los programas de ortopedia y de medicina del deporte. No revisé todas las universidades, pero de las 6, 8 que revisé, encontré que hacen una rotación específica en medicina del deporte, y ahí realmente lo que quiero es como
la importancia que pueda tener la especialidad en el campo de la ortopedia. Y en una universidad específicamente sí hablan de ecografía y de su aplicación, pero en 4 años de programa realmente hay muy poquito tiempo, 1 o 2 semanas máximo. Si hay mucho tiempo, serán 4 semanas en un tiempo de 4 años, que es lo que dura la especialidad. Entonces, mire que la importancia que se le da no es lo suficiente como para tenerlo en cuenta. Si el ortopedista conociera más la utilidad de la ecografía, realmente crecería no solo en el campo de pregrado, sino en el posgrado con rotaciones específicas en ecografía musculoesquelética. Este artículo me parece muy interesante porque resalta los aspectos que uno debe tener presente para volverse un ecografista, en este caso, ecografista musculoesquelético, ¿cierto? Conocer la anatomía, tener un equipo, lo fundamental es tener un equipo o que le faciliten un equipo de ecografía en el lugar de trabajo, conocer los protocolos de exploración, los patrones tanto normales como patológicos de todo el sistema musculoesquelético, esos reconocimientos de los artefactos que son esas imágenes ecográficas que nos pueden engañar en el proceso o en la elaboración del diagnóstico de un paciente. Entonces, reconocerlos es importante para evitar diagnósticos equivocados. Conocer los criterios diagnósticos por ecografía, la aplicabilidad que pueda tener el Doppler en el campo de las patologías agudas o crónicas, hacer obviamente pues una muy buena documentación, una buena información. Las formas de entrenamiento son muchísimas. Primero es tener un profesor o alguien que los guíe y que les enseñe y que les muestre todas esas bondades que pueda tener la ecografía musculoesquelética. Hacer cursos, obviamente, cursos teóricos y prácticos. Yo me enfoco, cuando dicto los cursos, me enfoco mucho en la práctica. A mí me interesa es que la persona coja el transductor, sienta el transductor y viva lo que realmente es hacer una ecografía. La parte teórica, eso sale en todos los libros. Eso no es sino comprar el libro, se estudia y se aprende, pero buscarlos, esos hallazgos ecográficos teóricos, y aplicarlos en la práctica es la parte complicada. Entonces eso es lo que se necesita, ser muy prácticos y tener muy buena buena cantidad de horas prácticas. La formación formal o informal para todas las especialidades, no solo para radiólogos, sino para todas las especialidades: ortopedia, reumatólogo, medicina del deporte. Lastimosamente, para comentarles que aquí en Antioquia, por ejemplo, hay 3 universidades, si no estoy mal, de la especialidad de medicina del deporte. Dos, creo que son 2 universidades, y más las que hay a nivel nacional. Y yo no conozco aquí en Medellín el primer residente que haya hecho una rotación formal en ecografía musculoesquelética. Entonces eso también deja mucho que pensar, esa diseminación del aprendizaje de la ecografía. Los cursos e-learning, aprender sonoanatomía es fundamental, saber anatomía es importantísimo. Lo más complicado es convertir esa anatomía en sonoanatomía, ¿cierto? Uno sabe qué tal ligamento va de dónde a dónde. Lo difícil es ver ese ligamento, verlo por ecografía e interpretarlo y buscarlo por ecografía. Y obviamente ser autodidacta. Las herramientas, toda gran cantidad de libros, artículos, revisiones, páginas web que son importantes. En generalidad, pues inicialmente el desarrollo era bastante inadecuado. Antes era una limitación grande en la parte de ecografía, no solo en los equipos, sino en los software especiales que traían los equipos. Ahora realmente los equipos son tan bien desarrollados y tan bien estructurados que la imagen que puedan mostrar pueden ser prácticamente iguales a una resonancia.
obviamente sin el compromiso intraarticular, pues como mencionaba al principio, que era una de sus desventajas a nivel de la ecografía. Pues ahora no hay límites, realmente con equipos muy buenos para poder visualizar estructuras muy pequeñas. Ahora, realmente lo que la ecografía nos puede ayudar es que es un método diagnóstico que en algunos casos es inicial, que en algunos casos es ideal, pero sin demeritar las otras ayudas diagnósticas, yo creo que todas se deben complementar como parte de ese proceso en la elaboración del diagnóstico. Entonces, tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, si un paciente que tenga un dolor anterior de rodilla y le vaya a mandar resonancia, creería que no sería lo más adecuado. Como modalidad inicial iría la ecografía, perdón. Entonces miren que la ecografía musculoesquelética nos puede aportar, inclusive como el sistema de salud es tan complicado aquí en Colombia, entonces se buscan es ahorrar la parte económica, ahorrar plata con este tipo de exámenes complementarios. Aquí pongo que los requisitos, aunque ya mencioné cuáles eran los requisitos para una ecografía musculoesquelética, aquí resalto mucho es conocer obviamente las lesiones, es importante hacer una muy buena historia clínica, hacer un muy buen examen físico, buscar esos signos clínicos y que uno puede realizar bajo visión ecográfica todas esas maniobras clínicas que se pueden hacer. Entonces, la ecografía, las maniobras clínicas, el examen físico se puede hacer ahora bajo visión ecográfica y con mayor razón nos va a aportar mucha más información. Les mencionaba obviamente los artefactos, los criterios y el Doppler. Entonces, la aplicabilidad de la ecografía musculoesquelética, ¿para qué tipos? Para todas las lesiones de origen agudo traumático o lesiones por sobreuso que se puedan presentar. Ya uno va mirando va evaluando durante la elaboración de la historia clínica del examen físico cuál ayuda diagnóstica complementaria le puede ser más importante. Pero no dejar de lado a la ecografía musculoesquelética, por el contrario, si es una herramienta barata, de fácil adquisición, un equipo muy bueno que se pueda tener en el consultorio, va a ahorrar mucho tiempo en la elaboración de ese diagnóstico. Entonces, tenerlo como presente. Características, es una técnica no invasiva, totalmente inocua, no ionizante, cuando la resonancia nuclear está totalmente contraindicada, porque hay pacientes que no se les puede hacer resonancia, entonces pues, sí o sí les tocaría a uno hacer ecografía. La fácil realización, aquí lo pongo con un asterisco porque es de fácil realización a medida que se vaya teniendo esa curva de aprendizaje con el tiempo. Bajo costo con respecto a otras ayudas diagnósticas, puede ser disponible, como les digo, un equipo barato lo pueden tener en el consultorio y así facilitar y ahorrar tiempo en otras ayudas diagnósticas. Localizar, caracterizar las lesiones. Lo complejo de la ecografía es que como es un examen dinámico, con el tiempo que uno va movilizando el transductor, entonces eso es lo que le da la complejidad a la imagen ecográfica. Como es continua la imagen, uno debe interpretar todas esas imágenes que se ven en escala de grises en el equipo. Algún compañero amigo de Indeporte me decía que cada vez que entraba cuando yo hacía ecografías, él veía el ecógrafo y decía que eso parecía un televisor sin señal. Y realmente para los que empiezan, realmente, y yo cuando empecé a hacer ecografía musculoesquelética, veía realmente la pantalla como un televisor sin señal. Pero a medida que uno va aprendiendo y va calentando, como digo yo, calentando retina y va haciendo esa formación ecográfica, se va volviendo mucho más fácil. No requiere sedación con respecto a otras ayudas diagnósticas que se puede llegar a necesitar sedación. Hacerlo con el lado comparativo es importante. Hay variaciones anatómicas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico realmente
mucho más preciso, entonces, y no quita tiempo. El hacerlo comparativo no quita tiempo, entonces tenerlo presente. Las posibilidades de repetición son altísimas. Uno puede hacer un control de ruptura muscular cada 7 días, o lo puede hacer 2 veces por semana, pero dependiendo del tipo de evolución. Pero con respecto a una resonancia, por ejemplo, no se puede hacer cada 7, cada 15 días, cada 20 días. Usted hace una resonancia y de ahí se tiene que defender. Esto nos ayuda a hacer un diagnóstico más preciso, establecer un pronóstico, descubrir posibles complicaciones y con esos criterios de reparación ecográfica poder establecer un pronóstico en el retorno, por ejemplo, de un deportista. Y, como les mencionaba, la parte de la ecografía intervencionista, hacer cualquier tipo de intervención debe ser guiado por ecografía. No hacer aspiraciones, a veces los quistes en muñeca, los quistes palmares, es mejor tener una ecografía a la mano para no confundirlo con un aneurisma y no estar funcionando aneurismas y otro tipo de cosas. Tomar biopsias, astrocentesis, las tendinitis calcificadas en hombro se deben hacer bajo visión ecográfica, la instalación de catéteres, remoción de cuerpos extraños, esto que sí es importantísimo. La ecografía nos ayuda mucho en la ubicación y la inyección, obviamente, de la aplicación de no solo de medicamentos, sino otro tipo de sustancias que se están manejando. Como conclusiones y para empezar con los ejemplos ya ecográficamente hablando, pues, es más o menos como un resumen de lo que he mencionado. Facilitar la detección, la localización de las lesiones, diferenciar si es 1 o 2 o 3, 4 músculos en el caso de ser una ruptura muscular, clasificar la patología, qué tan grave puede ser, las maniobras dinámicas, como les reforcé yo ahorita, son importantes. Hacerlas bajo ecografía, eso nos va a aportar mucha información. Y esto nos puede ayudar para poder establecer unos planes como de rehabilitación, y no solo de rehabilitación, sino de retorno al juego si son deportistas, obviamente. Para las lesiones ortopédicas, obviamente, todo el mundo, en el mundo del trauma deportivo, como les mencioné, procedimientos intervencionistas. Entonces, esto es como un enfoque general de lo que que podamos hablar de la ecografía musculoesquelética. Entonces, vamos a mostrar una serie de patologías o de situaciones ecográficas normal y patológico de todas las articulaciones, mostrar 2, 3, 4 cositas de cada uno para que tengan una idea sobre la aplicabilidad que pueda tener la ecografía. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un hombro, este es el hombro izquierdo, vemos el componente muscular del infraespinoso, esta es la espina de la escápula. Aquí vemos la masa muscular, esto ya es la hendidura por donde pasa el nervio supraescapular, esto es por encima de la espina de la escápula, esta imagen. Aquí vemos el ligamento y por aquí debe estar pasando el nervio supraescapular. Este es el lado no patológico. En el lado patológico encontramos una atrofia completa del músculo o muy importante del músculo infraespinoso. Eso es una paciente, una deportista de voleibol, que cuando la fui a saludar, le toqué el hombro, sentí que la fosa infraespinosa estaba como con un hueco. La pasé de una, iba a saludar solamente, pero la pasé de una, le hice la ecografía y le encontramos esta imagen acá, una imagen anecoica en el área por donde pasa el nervio supraescapular. Con este cuadro clínico y realmente pues dolor no manifestaba, sí sentía como una debilidad a nivel muscular en el hombro, pero nunca manifestó dolor. Pero sí, ya esto ya le da para que tenga un imbalance muscular a nivel del hombro y termine haciendo una lesión mucho más grave. Entonces observamos en ecografía esta imagen anecoica en toda la hendidura por donde pasa el nervio supraescapular, que es la causa de la neuropatía del nervio supraescapular en este caso. Aquí vemos una bursitis subcoracoidea, este es el ligamento coracoacromial, y aquí se ve esta gran imagen por debajo del ligamento y que está en toda el área de la coracoides. Entonces
un diagnóstico de una bursitis subcoracoidea puede ser asintomática como puede ser sintomática, y también mirar qué otra relación de situaciones hay. Aquí vemos que pueden haber pinzamientos a nivel del ligamento coracoacromial. Entonces, este es el corte transversal del ligamento coracoacromial. Y si ven muy detalladamente, miren aquí cómo brinca en los movimientos. Esta es una bursa completamente engrosada, crónica, que compromete el ligamento coracoacromial. Miren aquí cómo brinca en el momento de que pasa, ¡pum! Ahí brinca. Entonces, también interpretar que estos pinzamientos también pueden ser causa no solo de clic, sino de situaciones dolorosas a nivel del hombro. Aquí vemos esta calcificación, este es el supraespinoso, vemos la calcificación acá en el corte longitudinal, con algo de sombra. Esta calcificación tiene un aspecto que se puede hacer un lavado fácil, guiado por ecografía. Aquí vemos, este es el corte longitudinal, aquí vemos el corte transversal, se ve un poquito más de sombra acústica, con un aspecto más como algodonoso, como característica de la calcificación. Pero lo que llama la atención, y es esta situación, es aquí, en los movimientos de pinzamiento, en las maniobras de valoración de pinzamiento subacromial, observamos cómo choca la calcificación con el acromio. Entonces también, no solo el pinzamiento es el engrosamiento de la bursa, el engrosamiento del tendón y que haya un bloqueo como tal en el paso subacromial, sino que también puede ser mecánico. En este caso es mecánico por una calcificación. Aquí vemos cómo choca, pero vemos acá con material de osteosíntesis cómo choca con el acromio, que también a un paciente posquirúrgico con dolor posterior, y uno hace unas valoraciones dinámicas y observa que hay un pinzamiento aquí subacromial. Usted le toma la radiografía, puedes visualizar en alguna imagen pues una posición adecuada del material, pero con las maniobras dinámicas se visualiza esa presencia de choque a nivel del acromio con el material de osteosíntesis. Aquí vemos otra lesión de Hill-Sachs en esas luxaciones de hombro. Aquí vemos la cabeza humeral redonda. Espérense un minutico que se me fue. Y aquí vemos esa lesión, esa deformidad postero-externa de la cabeza humeral posterior a un paciente con el que tuvo una luxación de hombro, glenohumeral. Entonces se ve la deformidad. Como les digo, siempre hacerlo de forma comparativa para tener esos criterios ecográficos para poder hacer el diagnóstico de forma mucho más adecuada. Aquí vemos la epicondilitis, una neovascularización con un engrosamiento, una neovascularización grado 1, 2, información que no le va a dar la resonancia, el tipo de neovascularización. Aquí por ecografía vamos a ver una completa irregularidad en todo el epicóndilo, con imágenes de rupturas parciales, engrosamiento. Esto es un epicóndilo que realmente yo creo que ha sido infiltrado más de 4, 5, 6 veces. Y vemos esta presencia de esta calcificación que también ya hace parte de ese proceso crónico, digamos curación crónica de una epicondilitis. Pero tener en cuenta que la epicondilitis no es una patología, sino que se debe manejar como un síndrome, porque hay una gran cantidad de patologías que producen dolor en el epicóndilo. Entonces, tener presente que pueden ser inclusive hasta el anconio, rupturas del músculo anconio, que es un músculo que nadie le para bolas, que es como la cenicienta del codo, pero que puede tener patología. Entonces, mire que cualquiera de estas componentes musculares puede producir sintomatología en el epicóndilo. Compromisos neurológicos, un síndrome del supinador puede producir dolor. Obviamente, como les digo, historia clínica de examen físico nos van a llevar a pensar en ciertas cosas, pero tener en cuenta que el dolor en el epicóndilo puede ser no solamente causado por la inflamación del tendón como tal, sino como por otras situaciones.
Aquí vemos el nervio ulnar o cubital, vemos cómo sale, brinca acá en esas maniobras de flexión y extensión. Aquí en la flexión sale y brinca. Es un diagnóstico clínico que no necesita ecografía, pero también habría que mirar si esta causa de esta luxación no sea por un snapping tricipital. Este video lo tomé del Instituto Gulf Coast de ultrasonido. Vemos cómo vemos el nervio, cómo se luxa y se luxa también por una hipertrofia del músculo medial, de la cabeza medial del tríceps, ¿cierto? Como que empujar al nervio a que se luxara. Entonces, esto es un snapping del tríceps que realmente es otra patología también importante. A nivel de muñeca, hay dos intersecciones, ¿cierto? La proximal y la distal. En la proximal vemos cómo pasan los tendones del primer compartimiento, aquí vemos cómo pasan por encima del segundo compartimiento, que es este. Miren aquí cómo pasan los tendones por encima del segundo compartimiento. Entonces hay que mirar, no todo lo que duele en la muñeca proximal o en la parte distal del antebrazo es una tendinositis de Kerben, sino que también hay otros síndromes de intersección que pueden producir dolores similares. Son diagnósticos diferenciales. Este es en el proximal, ¿cierto? Más raro, pero se puede presentar, es en la parte distal, donde vemos el tendón del extensor largo del pulgar pasa por encima de los tendones del segundo compartimento. Miren aquí cómo viene aquí el tendón, aquí viene el tendón, pasa por encima, 1, 2 tendones, ¿cierto? Entonces, la intersección proximal es el primer compartimento sobre el segundo y el distal es el tercero sobre el segundo. Entonces, también produce patología, también produce dolor a nivel de la mano y tenerlo presente. Entonces, mandarle una resonancia a un síndrome de intersección, de poderlo mandar, se puede mandar, sino que saldría muy costoso para un diagnóstico que se pueda hacer por ecografía. Aquí vemos variantes anatómicas, un abductor del quinto dedo que está comprometiendo pues lo que es el área del canal de Gullón y puede producir un síndrome del canal de Gullón. Generalmente son asintomáticos, pero dependiendo de la hipertrofia del músculo puede llegar a ser una compresión a nivel del nervio cubital. Esta es otra patología. El nervio mediano bífido, aquí hay un nervio, aquí hay otro nervio bífido y que está asociado a una arteria mediana, que es una variante anatómica también. Situaciones anómalas que pueden ser asintomáticas, pero que en algún momento pueden llegar a ser sintomáticas. Aquí vemos la lesión de Stener. Esta lesión de Stener, hace 10 días precisamente dicté una charla de exonoanatomía de mano y lesión de Stener. Y vemos que aquí vemos la aponeurosis del aductor. Cuando se luxa el ligamento colateral ulnar del pulgar, se luxa, queda por encima de la aponeurosis del aductor. En ese momento se convierte en una lesión no desplazada, en una lesión desplazada del ligamento colateral ulnar. Se convierte en una lesión de Stener. Tratamiento obviamente quirúrgico por esa inestabilidad para evitar ya artrosis marcadas y severas con el tiempo. Aquí vemos la aponeurosis con esa maniobra distal de la falange bajo visión ecográfica, visualizar cómo choca y confirmar que es una lesión de Stener por ecografía. 100% específica y 100% sensible. Y aquí vemos en el tensor del flexor cubital ulnar o flexor carpi ulnaris. Aquí vemos en el corte longitudinal, aparece aquí esta imagen irregular con un engrosamiento del tendón que lo va a mostrar la ecografía. Aquí vemos la cortical del pisiforme, es un huesito muy pequeño, como les decía que la ecografía nos puede ayudar mucho para mirar esas pequeñas fracturas. Como es un hueso pequeño, la radiografía realmente es muy poco probable que haya mostrado una lesión, pero por ecografía vamos a ver, miren aquí cómo se pierde la continuidad de la cortical, hay una alteración y nos confirma que hay
una fisura a nivel del pisiforme. Obviamente el antecedente traumático, ¿cierto? Este era un deportista de ciclismo, si no estoy mal, cayó sobre la mano y tuvo un trauma, fisura del pisiforme. Y este es otro. Aquí vemos la cortical del escafoides, vemos cómo pierde uno, cómo se pierde la continuidad y uno observa que esta imagen es típica de una fractura de escafoides, que a veces pueden ser ocultas las fracturas de escafoides. Entonces la ecografía nos puede aportar bastante también. En cadera hay una estructura tendinosa, que es el tendón del recto anterior, que tiene dos componentes, en algunas han descrito hasta un tercer componente del tendón del recto anterior. Es que ese es el tendón directo y este es el tendón indirecto, que algunos lo llaman el tendón reflejo, ¿cierto? Que da una típica característica de sombra acústica. Pero si este tendón, por ser tendón, tiene derecho a inflamarse, este también. Entonces, para valorar este tendón desde su punto de origen, entonces uno hace esta maniobra, busca el recto anterior, se va proximal y ya rota de tal forma de que pueda conseguir en corte longitudinal el tendón del tendón indirecto del recto anterior. Aquí se observa cómo se visualiza desde el acetábulo, desde su punto de origen, el tendón. Se puede romper, obviamente puede tener lesiones, puede tener engrosamientos, puede tener. Entonces, valorar pacientes con dolor de cadera, no todo es un pinzamiento a nivel de la articulación, sino que puede ser también a tejidos blandos y en este caso el tendón directo. Aquí vemos, hay que diferenciar obviamente el nervio ciático que se veía aquí y el tendón del semimembranoso. Es importante porque puede pasar, aquí se ve el nervio ciático y el tendón común del semitendinoso con el bíceps, con el semitendinoso. Confundir esta estructura del semimembranoso del tendón, confundirlo con el nervio ciático o isquiático. Eso para cuando se vaya a hacer algún bloqueo o algo, entonces tener en cuenta y saber reconocer cuál es cuál. Eso es importante. Tener puntos de referencia anatómica como puntos de referencia ecográfica. Aquí vemos la articulación coxofemoral y observamos este pico óseo a nivel del acetábulo, que puede producir un síndrome de pinzamiento y puede producir dolor a nivel de la cadera. Este es un deportista de clavados, como ellos hacen tanto flexión de cadera, terminan haciendo deportistas de 15, 20 años, empiezan a los 5 o 6 años de edad de la actividad deportiva y con 20 años, 25 años ya tienen mucho entrenamiento, mucha carga de entrenamiento. Entonces, aquí podemos observar esa formación osteofítica a nivel del acetábulo con la cabeza femoral. Aquí vemos la inserción de los aductores en la parte medial. Vemos una irregularidad, pero el tendón no se ve engrosado, a pesar de ya tener una osteositis, una pubalgia, una osteitis, perdón, una pubalgia. Me enredé, qué pena con ustedes. Aquí vemos la irregularidad completa y el tendón en su punto de origen. Pero el lado patológico, este puede que haya tenido dolor en algún momento, pero el lado patológico, vamos a ver si aquí da, el lado patológico, observan un gran engrosamiento a nivel de su origen con una gran irregularidad cortical con imágenes anecoicas que son microrupturas. Entonces miren la diferencia entre uno y otro. Aquí no hay engrosamiento, hay irregularidad, pero aquí ya hay un proceso de engrosamiento inflamatorio crónico grande que puede uno valorar tendones de forma comparativa y pensar que este sea el lado más doloroso de los dos lados. Entonces tenerlo presente también. Y aquí observar esta imagen muy bonita, que es un clic a nivel de la cadera por el tendón del psoas ilíaco con la eminencia de la pectinia. Con la maniobra de Favere, de flexión, abducción y rotación externa, hace uno que este tendón, aquí vemos cómo viene aquí el tendón, ¡pum!, brinque y se presente el clic a nivel de cadera.
es un caso muy bonito. La ecografía nos puede diferenciar que sea a nivel de la eminencia o que sea a nivel intramuscular como tal, porque también se puede presentar una rotación del tendón dentro del músculo y hacer el clic en el momento de la maniobra clínica. En rodilla vemos esta imagen típica de una rodilla post-artroscopia, donde se queda el canal, no se toca el tendón, obviamente, el tendón patelar, pero se queda el canal. Esto también puede ser causa de dolor postquirúrgico después de una artroscopia. Es importante saber si está inflamado, si está engrosado. Después de una artroscopia, si el paciente queda con dolor, hay que realmente hacer una valoración ecográfica porque pueden quedar hematomas, pueden quedar gangliones, ¿cierto? Puede haber un compromiso pequeño a nivel del tendón patelar. Entonces la ecografía nos puede aportar mucho en este tipo de pacientes que quedan con dolor postquirúrgico. Aquí vemos un paciente post-HTH de hace muchos años, deportista, en el cual vemos estos picos que con el tiempo se van formando osteofitos y son osteofitos punzantes que pueden llegar a ser un pinzamiento a nivel del tendón patelar y terminar haciendo una tendinopatía patelar con el tiempo postquirúrgica por una cirugía de HTH. Entonces, tener presente también este proceso osteofítico que se puede formar después de una cirugía y que pueden terminar haciendo un proceso de pinzamiento. Aquí vemos bursitis patelares agudas, crónicas. Aquí observamos un engrosamiento de la bursa prepatelar, de toda esa expansión prerrotuliana que tiene la rodilla. Aquí vemos ya un engrosamiento, tejidos ya engrosados. Aquí vemos una traumática aguda que es muy típica porque se observa una gran imagen anecoica. Y lo particular de esto es que si le llega, trátelo. Le puede hacer una aspiración porque puede ser muy dolorosa. A mí una vez me llegó un paciente con una bursitis prepatelar aguda, traumática, y lo programé al otro día y al otro día ya estaba resuelta, se absorbió el hematoma. Puede ser de muy rápida resolución. Entonces, pacientes con mucho dolor y este gran bursitis traumática, entonces se le hace una intervención y se le hace una aspiración. Aquí observamos cómo entra la agujita fácil, es un procedimiento totalmente sencillo. Aquí vemos ya la crónica, que ya hay un engrosamiento también con proliferación en su interior, con esas imágenes ecogénicas de tipo algodonoso que nos muestran que ya este proceso patológico es crónico. Y hablando de clic, aquí observamos, este es un paciente que manifestaba un clic en rodilla, le hice la ecografía y encontramos que el tendón hace un clic en esas maniobras de flexión-extensión. Generalmente son asintomáticas, pero pueden llegar a producir dolor, obviamente dependiendo del cuadro clínico. Pero se observa muy bonito por ecografía cómo brinca ese tendón a nivel de la rodilla. Favelas, esos huesos accesorios que generalmente son asintomáticos, pueden ser sintomáticos si hay un engrosamiento del tendón. Entonces, valorar esta unión del hueso con el tendón también es importante. La neovascularización, característica única de la ecografía. Esto no lo va a mostrar la resonancia. Miren cómo se observa aquí la neovascularización tipo 1, 2. Aquí vemos un poquito más de neovascularización en el tendón con un engrosamiento patelar, pero miren esta gran proliferación neovascular, con una neovascularización importante a nivel del tendón patelar. Entonces, la ecografía nos va no solo a mostrar cómo está el tendón, sino a caracterizar, que esa es una de las ventajas que tiene la ecografía a nivel tendinoso, es caracterizar esos procesos a nivel del tendinosos. Y este, que me parece muy particular, porque es un paciente que manifestaba dolor, un deportista, dolor a nivel de la rodilla infrapatelar, le hice la ecografía y no se observaba absolutamente nada, el tendón completamente normal, el tendón patelar en su punto de inserción en el TAT, pero
como todo es dinámico también en ecografía y hay que aprovechar el examen como tal, le dije que contrajera el músculo y observen cómo aparece esa bursa infrapatelar profunda. Miren que aquí ya encontramos una posible causa de dolor a nivel anterior de rodilla. Maniobras dinámicas. Si no se utilizan maniobras dinámicas, este paciente se hubiera ido sin diagnóstico y le hubiéramos dicho que probablemente sea una falta de fortalecimiento, quién sabe qué otras cosas. Maniobras dinámicas nos van a mostrar, nos van a visualizar las lesiones que están escondidas. Por eso es importante, bajo visión ecográfica, hacer esas maniobras clínicas. Proliferaciones a nivel de la bursa, vemos de la bursa suprapatelar, vemos ese gran contenido proliferativo a nivel de las bursas en los recesos laterales. Algunos deportistas, sobre todo de la zona de Urabá, hablan de chibolos. Los chibolos son esas, como esas bolitas que aparecen en la rodilla y ellos dicen, no, es que se me esconde, y empiezan a jugar con eso. Estos son los famosos chibolos que describe la gente como un término popular. Entonces también visualizar. Aquí vemos la región del menisco, del espacio articular, con un gran menisco, perdón, con un gran quiste meniscal. Está relacionado con el menisco y ya está totalmente alterado con imágenes de lesión meniscal. Entonces aquí vemos un gran quiste meniscal. Aquí vemos un engrosamiento, este es un corte paralateral del retináculo lateral de una rodilla con dolor también, no todo es tendón que produzca dolor. Aquí vemos un engrosamiento de esos retináculos laterales o mediales que pueden producir dolor también. Entonces observar también esos retináculos, que son esas estructuras que uno no les para muchas bolas a esas estructuras, entonces también tenerlos presentes. Tendón en el tobillo, maniobras clínicas, la maniobra de Thompson. Aquí vemos la maniobra de Thompson positiva, no hay una movilización, sospecha de ruptura del tendón de Aquiles. Una imagen de una ruptura del tendón de Aquiles, le hice la ecografía y se observa un engrosamiento grandísimo del tendón de Aquiles. Y esta imagen de ángulo crítico, es una sombra de ángulo crítico, que es un artefacto que uno lo debe reconocer, que es típico y patognomónico de una ruptura tendinosa. Aquí vemos los extremos, aquí vemos un extremo del tendón de Aquiles y aquí vemos el otro extremo, más adelantico vemos el extremo del tendón de Aquiles. Esto es una ruptura completa diagnosticada por la clínica y confirmada por ecografía, y que en la cirugía realmente se observó, esto fue hace muchos años, se observó aquí se ve como el remanente, la parte del tendón de la ruptura, y se observa que hay una ruptura del tendón de Aquiles. Un diagnóstico clínico y diagnóstico ecográfico y tratamiento quirúrgico. Aquí vemos, ya para ir terminando, vemos el split de los peroneos, que es una ruptura longitudinal del peroneo corto, perdón. Entonces lo comprime el peroneo largo contra la cortical del peroneo y se separa porque existe una ruptura longitudinal. Ese es el split de los peroneos. Aquí se visualiza por ecografía. Una imagen dinámica bajo visión ecográfica. Peroneo largo, peroneo corto, haciendo maniobras de flexión, se observa cómo parte el peroneo largo, parte en dos el peroneo corto. Aquí vemos una fascitis plantar, un diagnóstico ecográficamente fácil. Aquí se observa una escalinata o un escalón, lo que nos sugiere ecográficamente que hay un espolón, lo mismo que en el otro lado, pero aquí se observa un engrosamiento grande de la fascia plantar. La ecografía que nos puede ayudar o que nos puede aportar en la fascia es ver si tiene rupturas, si tiene calcificaciones, si tiene microcalcificaciones o si tiene nodulaciones. Esas fascitis nodulares que también son muy, muy dolorosas. Aquí vemos la cortical del quinto,
metatarsiano, continua, aquí se inserta el peroneo corto, cortical normal, pero en el patológico, radiografía normal, se observa una pequeña fisurita a nivel del quito metatarsiano. Es una imagen muy bonita de una fractura que pasó desapercibida por radiografía. Entonces, el aporte de la ecografía en fracturas es muy importante. Y aquí vemos un hueso sesamoideo bipartito. ¿Por qué es bipartito? Porque ya tiene esos bordes bien definidos, redondeados, a nivel de los dos huesos sesamoideos. Si fuera una fractura, se vería tal cual como se ve aquí, sin bordes redondeados, con una pérdida de la continuidad. En cambio aquí, como eso es una situación crónica pues, de toda la vida, se observa que están redondeados y ya uno puede definir que es un bipartito. Lo mismo pasa en la rótula bipartita y lo mismo puede suceder en el os acromial o en todos esos accesorios. A nivel muscular, ya para terminar, observamos, aquí vemos el tendón del semitendinoso. Esto es una lesión muscular por esteroides. Este es un deportista que hacía fisicoculturismo y que se inyectaba, y en la historia clínica manifiesta que se inyectaba en varias partes de los grupos musculares. En este caso, en el muslo. Entonces vemos aquí el tendón del semitendinoso. Por características ecográficas, ya sabemos que este es el semitendinoso, este es el semimembranoso, pero miren aquí cómo se pierde esa estructura ecográfica muscular, totalmente distinta. Miren aquí todas estas imágenes lineales hipoecoicas que nos muestran que es una ruptura muscular. Es un desgaste ya que tiene el esteroide a nivel de la fibra muscular y terminan haciendo una ruptura. Y no solo tenían el semitendinoso, tenía en otros grupos musculares y en otros músculos de los isquiotibiales y la parte anterior. Esos son deportistas que se inyectan esteroides en varias partes para hipertrofiar y que terminan haciendo este tipo de situaciones patológicas. Aquí vemos, creo que este es un deportista de lucha con un trauma, con una separación grande a nivel de los aductores y se observa una gran ruptura del aductor, en este caso el aductor longus. Aquí vemos el extremo distal, el proximal, y aquí vemos el extremo distal. Eso queda roto como una carne desmechada. Entonces, por eso se ven estas imágenes acá ecogénicas en toda la imagen hipoecoica o anecoica que se visualiza por ecografía. Todo esto es como una carne desmechada. Entonces, el tratamiento, ya eso va a depender de cada quien y de cada cual y de lo que le gusta. Aquí vemos que con el tiempo se fue disminuyendo. Aquí vemos ya después de 2 meses y una semana ya estaba prácticamente cerrado, lo que se demora una ruptura muscular hasta 16 o 20 semanas en ese proceso de reparación, o sea que hasta 5 meses, inclusive hasta un poco más, se observa la imagen que va cerrando, y aquí vamos bien, en 8 o 9 semanas, con una muy buena recuperación y con un buen plan de rehabilitación. Aquí vemos esta imagen del fémur y observamos esta imagen de una miositis osificante. En tiempo real, en la vida real, cuando yo fui a evaluar, realmente esto no se veía. Era muy, muy, muy sutil esta imagen ecográfica. Y como uno también aprende de los internos, un interno me dijo, tómale una foto y le hace una magnificación. Y observamos, después de tomar la foto, hacer la magnificación, observamos esta imagen de miositis osificante. Clínicamente el paciente tenía un cuádriceps totalmente duro, como petrificado. Entonces, yo les muestro aquí. Aquí observamos la cortical del fémur, el vasto intermedio, el recto anterior, y bien definido. Y vamos a ver la cortical del fémur y se empieza a poner irregular, totalmente irregular.
Obviamente hay que tener diagnósticos diferenciales. Ya con la historia clínica uno se va enfocando a que sea una miositis osificante, pero no dejar de lado y olvidar por completo que pueden haber otras situaciones que puedan producir tumulaciones a nivel de las corticales del fémur, ¿cierto? Entonces, tenerlo presente. Aquí vemos un bloqueo bursal, se llega con la aguja hasta la bursa y se inyecta el medicamento. Miren que la precisión es total. Miren cómo distiende aquí la bursa subacromio subdeltoidea. En algún momento alguien por fuera en un curso en el extranjero, alguien me comentaba que él hacía las infiltraciones sin necesidad de ecografía porque él sabía que llegaba a la bursa. Realmente es imposible saber, haciendo una infiltración de la bursa o un bloqueo de la bursa sin ecografía, saber que está llegando a la bursa. Eso es imposible, realmente es imposible. La única forma es bajo visión ecográfica. Vemos la aguja, llegamos a la bursa y ponemos el medicamento. Entonces, 100% efectivo con ecografía. Aquí vemos otra ruptura, vemos cómo entra la agujita y se le va haciendo ese proceso, esa aspiración realmente porque es para acortar tiempos de recuperación. Eso es lo que uno busca y evitar que se enquiste un hematoma como de este tipo que se enquiste y así realmente haya que tener un procedimiento mucho más agresivo. Aquí se ven cómo se va absorbiendo. Este es un software del equipo que nos da unos puntos de guía para poder llevar la aguja como tal, dependiendo de la angulación de la aguja. Entonces es importante también, hasta bonito se ve en los puntos a nivel de la ecografía. Aquí vemos, seguimos absorbiendo ese líquido que está ahí, que probablemente va con esa tendencia a no absorberse, entonces le hace uno la aspiración de ese líquido. Aquí vemos ya terminando la total aspiración del líquido y vean cómo se va cerrando de bonito esa lesión a nivel de la ruptura. Y ya lo que les guste el PRP o los que les guste otro tipo de medicamentos o de sustancias, ya se puede inyectar como tal a nivel de la lesión muscular. Y ya para terminar, cuerpo extraño, aquí vemos un cuerpo extraño. Los cuerpos extraños por radiografía no todos se ven. Los que son radiolúcidos no se ven, los que son radiopacos se ven. Por ecografía, todos los cuerpos extraños se van a ver, sea de plástico, sea de madera, sea de metal, sea de lo que sea, por ecografía se van a visualizar. Entonces, esa es la ventaja que tiene la ecografía con respecto a los cuerpos extraños. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión del gastrocnemio, del gastro sóleo, aquí vemos un engrosamiento, una lesión, y también es para hacer, como para mostrar esta tercera línea que se ve aquí, que corresponde al tendón del delgado plantar, de ese musculito que es prácticamente el tendón desde la parte proximal. Es un diagnóstico, se puede romper, es un diagnóstico diferencial por clínica de una lesión tendinosa o de una lesión del gastrocnemio. Entonces, hacer ecografía en una persona con dolor en la pierna posterior no es solo una ruptura del gastrocnemio, también puede ser una ruptura del delgado plantar como un músculo. Y aquí vemos otro cuerpo extraño, este es el corte transversal, se observa un puntico y miren la sombra acústica que produce ese cuerpo extraño. Y aquí en el corte longitudinal, espérense un momentico, aquí en el corte longitudinal observan estas dos líneas ecogénicas, 1 y 2. Estas dos líneas ecogénicas corresponden al cuerpo extraño. Este es un anticonceptivo de una paciente que necesitaba saber dónde estaba ubicado porque se lo quería retirar. En algún momento, en la clínica del dolor, me llegó una paciente con una historia de un anticonceptivo que se lo fueron a retirar y en el momento del retiro le hicieron una lesión del nervio cubital y no le encontraron el dispositivo. Entonces, en este tipo de procedimientos, sí o sí hay que hacerlo bajo visión ecográfica, porque para lesionar el nervio ulnar hay que profundizarse mucho.
sabiendo que este cuerpo extraño es totalmente superficial, en el tejido superficial, tejido celular subcutáneo. Miren acá. Entonces, bajo visión ecográfica, hacer cualquier tipo de extracciones. La cola de cometa es un artefacto, esto es material después de una cirugía que da esta imagen realmente en cola de cometa. Y las hernias a nivel de la pared abdominal, que también hay patología, hay rupturas de la parte muscular. Aquí se observa cómo pasa el contenido gástrico por los orificios de la hernia a nivel de la pared abdominal. Entonces, con maniobras de Valsalva, puja y protruye el contenido intestinal a nivel. Y este es un caso de un amigo que realmente tuvo un trauma a nivel costal haciendo no sé qué cosas, cualquier brinco raro. Aquí vemos el corte transversal del cartílago costal. Perdón, aquí no puse el nombre adecuado. Aquí vemos la característica del cartílago ecográficamente, pero si observan acá, se observan partido y una porción está encima de la otra. Esto es una fractura costal de uno de los cartílagos a nivel de la parrilla costal. Entonces miren cómo se ve bonito. Por radiografía no se va a visualizar porque esto es un radiolúcido a nivel de radiografía. Entonces miren que la ecografía sí nos puede aportar mucho en este tipo de patologías, por ejemplo. Una fractura costal causa de mucho dolor, de mucha limitación y dependiendo de otras situaciones. El nervio axilar, aquí vemos la cabeza larga del tríceps desde su origen. Aquí vemos el redondo menor y en lo que es en el área entre el redondo menor y de esa cabeza del tríceps, en esta área aquí, ya, este es el infraespinoso que estaba acá. En esta área acá pasa el nervio axilar. Entonces uno busca esta área para hacer el bloqueo a nivel, este es el infraespinoso, a nivel del nervio axilar para algún manejo de dolor o algún procedimiento quirúrgico. Aquí vemos el nervio radial, pero si yo lo pongo desde el principio. Aquí vemos el nervio radial, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos avanzando, se va dividiendo. Mira, aquí hay una porción y aquí hay otra porción. Esta porción es la rama sensitiva, la rama superficial o sensitiva del nervio radial. Y esta que va por acá, aquí, que se va a profundizar, es la rama motora o la rama profunda del nervio radial. Aquí ya estaría, este sería aquí la arcada de Frost, en el punto donde se va a meter en el músculo supinador, donde se residen patologías de compresión del nervio, de la rama motora del nervio radial. Se observa cómo se va a profundizar. Miren aquí cómo se profundiza. Esta es la parte, el componente superficial del supinador y este es el componente profundo del supinador. Y entre las dos fascias pasa la rama motora. Hay variantes anatómicas, pueden atravesar un músculo, pueden atravesar otro músculo, pueden atravesar los dos músculos, pero generalmente se observa cómo atraviesa por la parte interfacial de los dos componentes del supinador. Y ya, cuando sale del supinador, ya se convierte en nervio interóseo. Entonces, y se puede visualizar inclusive mucho más distante de la salida del supinador con equipos muy buenos. Lo mismo que la rama sensitiva. La rama sensitiva se puede visualizar en las partes distales, sobre todo en la parte cuando cruza el primer compartimiento, rama que se puede lesionar durante alguna canalización de la vena. Yo por eso en la clínica siempre prohíbo a las enfermeras que canalicen en el área radial del tercio distal del antebrazo, porque pueden lesionar la rama sensitiva del nervio radial y producen neuropatías indescriptibles. Yo tengo una paciente con una neuropatía de la rama sensitiva por ese mismo procedimiento de canalización, producto desde hace 18, 20, 24 meses. Pues lleva una eternidad con esa patología. Entonces, evitar que canalicen las venas a nivel de la parte radial del antebrazo distal. Aquí vemos el nervio femorocutáneo. Aquí vemos cómo se divide incluso en ramitas. Aquí vemos acá, aquí vemos cómo se divide en ramitas el nervio femorocutáneo.
rama también para hacer bloqueos a nivel, para manejo de dolor. Aquí vemos el nervio ciático dividido, ¿cierto? Que ya en vez de dividirse en la parte poplita, se divide en la parte proximal. Estaría el nervio tibial y el nervio fibular, lo que llama uno el nervio ciático bífido. Tenerlo presente porque se puede presentar y en los bloqueos del nervio ciático bloquear los dos nervios, no bloquear uno solo, sino los dos nervios porque quedaría bloqueado de forma parcial. Aquí vemos, ya para terminar, creo que me alargué un poquitico, pero me emocioné. Aquí vemos el nervio ciático en la parte izquierda, cómo se divide, nervio tibial y el nervio peroneo o fibular común. Aquí vemos el nervio, aquí se está dividiendo nervio fibular común y nervio tibial. Vamos a ponerlo en tiempo móvil. Miren cómo se va separando los dos nervios. Es importante porque si va a bloquear uno de los dos nervios, entonces hágalo más distal. Y el nervio fibular profundo, aquí vemos cómo pasa. Este sí es muy bonito porque pasa por encima de la arteria. Miren aquí cómo viene el nervio acá. Y va haciendo el barrido hacia distal y miren cómo va pasando por encima de la arteria. Miren aquí cómo va pasando. Miren aquí que va. Miren, ahí va pasando, ahí. Si ve cómo brinca la arteria con la pulsación, ahí va pasando el nervio fibular profundo, que pueden ser bloqueos de pronto de rescate en algunas cirugías a nivel de tobillo. Miren aquí cómo viene el fibular profundo, mírenlo aquí está el nervio fibular profundo. En tiempo real lo vamos a observar. Aquí vemos, viene el nervio, aquí viene el nervio, véalo aquí cómo pasa por encima y atraviesa por encima la arteria. Listo, esto fue todo. Creo que mostré mucha cosita, me faltó mucha cosita, realmente lo que se puede ver por ecografía es una gran cantidad de situaciones, cantidad de patologías, entonces por el tiempo no se puede mostrar, pero de pronto sacamos tiempo, doctor Fausto, en algún momento con esta cuarentena tan larga. Vea, profe, le cuento que la frase es así: la vida antes de conocer las grandes utilidades de la ecografía y la vida ahora cuando tenemos estas herramientas. Yo ya hoy no podría separar de mi práctica. Cuando empecé, después de que tuve la oportunidad de compartir con usted el curso, hacía una o dos ecografías o tres durante el transcurso de la semana. Ahora la consulta está plagada de una exploración física complementaria con esto. La intervención, o sea, ya no hago ninguna clase de infiltración si no tengo la visión ecográfica, porque estamos hablando de una eficiencia del 100%, o sea, yo estoy viendo exactamente la estructura que quiero y puedo indicarlo allí. Una cosa más, puedo hacer un seguimiento del paciente. Son pacientes que tienen patología inflamatoria y están en tratamiento, yo puedo observar cómo está porque el ecógrafo me da la posibilidad de ver la respuesta inflamatoria y puedo grabarlo. Entonces puedo hacer un comparativo en el seguimiento para ver el microdoppler, qué tanto me está marcando en la parte inflamatoria y cómo veo a ese paciente yo al mes y eso. Las características de la practicidad y las características económicas también, porque es que ese paciente va a la consulta, se le define inmediatamente, el paciente no tiene que salir a buscar ese examen a otra parte, autorizarlo, volver, ir a otra institución, hacerse el examen, además de que el colega que lo va a hacer, el radiólogo, no ha examinado al paciente y no sabría qué es lo que está uno realmente buscando. Entonces, la verdad, tiene una grandísima utilidad y un mundo de exploración la ecografía. Vi gente conectada del grupo de rodilla, de hombro, de medicina deportiva. Bueno. Sí, eso estuvo bueno. Hubo un momento que hubo casi que unas 109 personas conectadas. Qué bueno. Hay unas 4 preguntas aquí. Hay 2 que son similares. Profe, ¿quieren saber cuáles son las características técnicas que debería tener un equipo de ecografía, pues, para la exploración musculoesquelética? Las técnicas, a ver,
le voy a contar las características técnicas que yo utilicé cuando aprendí ecografía, ¿cierto? En equipos de hace más de 20 años, con transductores lineales. Inclusive en una charla, en unas charlas que tengo montadas, muestro la imagen ecográfica de lo que yo aprendí a lo que muestra ahora. Y uno dice, por Dios bendito, Dios existe. ¿Cómo hacía? Porque ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía uno en ese tiempo aprender ecografía y cómo hacían los profesores en hacer diagnósticos ecográficos? Entonces, en esa época eran transductores lineales de 7,5, ¿cierto? Y eran imágenes totalmente pixeladas. Yo ahorita tengo un ecógrafo que tiene la posibilidad de subir uno hasta 22, 19, 20 megahertz para ver estructuras muy pequeñas. Por ejemplo, las poleas en mano son espectaculares con frecuencias muy altas, porque son estructuras muy pequeñas que uno alcanza, que con frecuencias muy bajas no se alcanza a visualizar muy bien. Pero que maneje uno entre 12 y 15 megahertz está súper bien. Si tiene hasta 18, pues aproveche y vea cosas pequeñas que son frecuencias muy buenas. Y el transductor lineal, el como lo está molestando, doctor Fausto. Por ejemplo, en mano, yo siempre he usado transductores lineales de 6 centímetros, pero hay transductores, los joystick, que son como unos palitos de golf, ¿cierto? Que son de Sí, uno, aquí de 2 que tenemos uno, sí, centímetros, señor. ¿cierto? De 2 centímetros, que eso sería una maravilla, pero es que un palito de golf vale 6.000, 8.000, $10.000, ¿cierto? Para Sí, señor. ustedes, para los ricos y extravagantes, tienen forma. Nosotros los pobres y extravagantes usamos el transductor lineal normal. Sí, señor, sí, profe. Sí, eso fue un encuentro casual con el doctor Gilberto Herrera cuando estuvimos hablando de las características de los equipos y todo. Nos dijo, mire, por ejemplo, y nos empezó a hacer unas distinciones en los diferentes equipos que contamos en la clínica. Y claro, usted encuentra desde los más viejitos, como usted lo acabó de describir, que todavía funcionan y para algunas cosas son muy útiles aún. Y encuentra un equipo muy sofisticado con unas sondas pequeñas lineales que le permiten hacer unas exploraciones en sitios que ni uno se lo imagina. Pregunta el doctor Carlos Ugarte Ayala, ¿cómo se valora el ángulo posterolateral de la rodilla? Bueno, aquí hay unas varias consideraciones con respecto a la exploración de rodilla, profe. No, es que, a ver, esa área que tiene tanta estructura, hay que saber buscar todas las estructuras, ¿cierto? Entonces, como es un área tan difícil, con esas inestabilidades posterolaterales y con esas lesiones, habría que hacer una conjugación entre la ecografía y de pronto la resonancia, ¿cierto? No ser exclusivo ecográfico o exclusivo resonancia, porque puede haber lesiones en la esquina posterolateral que puede ser una tendinopatía, ¿cierto? Claro. Una tendinosis del popliteo y mandar una resonancia para una tendinosis de popliteo. Bueno, entonces ahí empieza el juego de historia clínica, examen físico y la ecografía, que puede ser una herramienta diaria, ¿cierto? Por la facilidad con la que se puede hacer y empezar a descartar cosas. Entonces empezar a mirar cómo manejar eso. Antes de que sigas, Fausto, por aquí hay una pregunta, un comentario de César Vargas, o Vargas, no sé si será Vargas o Vargas, que la Asociación Nicaragüense de Imagenología les prohibió a sus médicos asociados dar charlas en congresos de Sociedad Nicaragüense del Estudio del Dolor, porque considerar ser invadida su especialidad. Ahí está el problema, ¿cierto? La ecografía ya no es un área exclusiva de radiología, con el respeto que se merecen los radiólogos, y siempre lo he manifestado y siempre lo voy a manifestar. Los que no son radiólogos y hacen ecografía, siempre va a ser un problema para el radiólogo. Aunque yo conozco radiólogos que tienen lo que llaman el open mind, ¿cierto? Una mente abierta, que aceptan que ya no es exclusivo de radiología, sino que todas las especialidades. A mí, ¿cómo me vas a decir que un ginecólogo no puede hacer su ecografía ginecológica porque no es radiólogo, ¿cierto? De hecho, lo hace mejor. Lo hace mejor. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, realmente, darle una recomendación, pues seguir peleando en el buen sentido, ¿cierto? No malinterprete el pelear, no. Seguir, sacar
dar cursos, entrenamientos, tratar de buscar las leyes. Afortunadamente en Colombia hay unas leyes que ya justifican que el médico no radiólogo pueda hacer ecografía y puede estar ya sustentado como tal, ¿cierto? Entonces no sé si en Nicaragua tendrán esas leyes. Pues si algo me escriben al correo, yo les mando esas leyes que hay aquí en Colombia y buscar la forma de cómo en esos países que realmente el radiólogo pesa mucho y son muy exigentes, tratar de demostrarles con la mejor de las intenciones que la ecografía es del especialista que trabaja en su área, ¿cierto? El reumatólogo con su ecógrafo, el médico del deporte con su ecógrafo, el ortopedista con su ecógrafo, el fisiatra con su ecógrafo, ¿cierto? Que no sea exclusivo de radiología. Entonces, de pronto el doctor César, si alcanzó a copiar, ahorita pongo, antes de terminar la transmisión, pongo la primera diapositiva donde está los correos para que me escriba, y yo le mando la información de las leyes que tenemos acá. Entonces yo creo que es importante empezar a luchar en el buen sentido por una herramienta que puede ser importante para todos. Sí, profe, tiene toda la razón. Yo, por ejemplo, cuando me motivé a todo esto, yo le hablaba al doctor Giraldo de la parte de alargamiento y reconstrucción ósea e infecciones. Hoy por hoy, después de los fundamentos básicos y anatómicos, interpretar ya los artículos de cómo evaluar un regenerado óseo con el ecógrafo me cambió la visión totalmente. Entonces, ¿cómo le digo yo al radiólogo? Evalúame el regenerado, empezando de que muy probablemente no sepa dónde va a buscar el regenerado, porque ese aparato, el aparato de fijación externa que tiene el paciente, él de pronto no se ubicaría. Segundo, yo voy a tomar una decisión en el consultorio inmediatamente si voy a cambiar la velocidad con la cual estoy alargando el paciente. Y ya hay artículos que me dicen con los patrones ecográficos cómo está ocurriendo las cosas con el paciente y si tengo que cambiar la conducta. Entonces, invito a los colegas para que tengan una fundamentación en la parte ecográfica, primero en la parte básica, ecoanatomía, fundamentos físicos de cada uno de estos aspectos, para que les sea más fácil interpretar esto cuando llegan artículos de esta parte, porque la realidad es que hoy por hoy el paciente llega a su consulta de control. Estamos hablando de un paciente que solamente se está alargando o se esté transportando sin deformidad articular, y se puede evaluar cómo le está yendo en el regenerado. Incluso mucho antes que los cambios radiográficos. Hay una pregunta del doctor Juan Ricardo Benavides desde la ciudad de Pasto. Doctor Juan Ricardo siempre nos acompaña en nuestras charlas. Dice que ecográficamente es posible visualizar rupturas a nivel del labrum acetabular y cuáles maniobras dinámicas recomendarías para hacerlo. Es como el labrum a nivel también de la articulación del hombro, ¿cierto? O como la valoración del menisco, ¿cierto? Eso tiene sus características de lesión, ¿cierto? Yo no puedo ver lesiones muy intraarticulares con ecografía, pero los hallazgos que uno puede visualizar en la parte externa del labrum, como que me llevara a sospechar que hay una lesión más grave del labrum. Las características es como mirar, como uno saber qué características ecográficas normales tiene el labrum y poder diferenciarlo de un patológico, alteraciones, irregularidades, se pueden ver inclusive líneas hipoecoicas que nos puedan sugerir una lesión del labrum, pero por eso de pronto ahí la resonancia nos podría complementar. Profe, preguntan de acá de Bolivia otro aspecto. Yo creo que definitivamente la respuesta está con la normatividad. Es decir, si se lee toda la norma, se aclara la pregunta. Dice que la ecografía sería un documento médico-legal, interrogado. Cuando es realizado por el ortopedista, traumatólogo y otros más, da informe de su ecografía realizada al paciente. Pregunta el doctor Julio Iroyen, traumatólogo de Santa Cruz, Bolivia. Un saludo fraterno a todos los ortopedistas que nos ven desde allá. Pues, ¿me puede repetir, qué pena, Fausto, la pregunta, por favor? Preguntan que si la ecografía sería un documento médico-legal cuando es realizado por el ortopedista y otro más. ¿Da informe de su ecografía realizada al paciente?
Pregunta Julio Iroyen, traumatólogo de Santa Cruz, Bolivia. No, total, es que la ecografía es un documento legal, ¿cierto? Tal cual Eso como sí, la historia clínica. claro, total, es un examen médico. Lo que pasa es que si usted no hace ecografía, no sabe ecografía y hace un reporte ecográfico y en vez de hacer una cosa tiene otra cosa, puede ser de compromiso médico legal. También hay que saber que uno no todo se lo sabe, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Con las buenas intenciones que uno pueda tener, uno puede cometer errores, pero de tratar de que sea lo menos equivocado posible para evitar problemas médico-legales. Pero el documento del reporte de ecografía es un documento totalmente legal. Claro, por supuesto. Sí, estamos cada uno está comprometido en el momento en que evalúa pacientes en llegar con una certeza entre el del interrogatorio, antecedentes, examen físico, llegar a un diagnóstico. Lo mismo pasa con la ecografía. Es un medio para llegar a un tipo de diagnóstico en los cuales podemos tener aciertos, acercarnos de pronto al diagnóstico y también podemos equivocarnos, tal como nos pasa en una evaluación clínica con un paciente. Tienen las mismas repercusiones médico-legales. Y por supuesto, en la medida que uno aumenta la práctica y hace cursos y complementa con los, como aquí viene uno asumado la parte de videos, fotos, exploraciones, uno va complementando eso con cada uno de los trabajos que ya va uno haciendo, porque en definitiva, si uno no hace el curso primero, no va a poder interpretar lo otro después, o sea, eso solito no va a llegar. Sí, lo que yo siempre he dicho, qué pena Fausto, lo que yo siempre he dicho es, si uno compra el libro y estudia, y ahí muestran generalmente las características ecográficas, pero realmente la ecografía no es foto. Si vio en la conferencia mía cuántas fotos salieron de ecografía, ninguna, ¿cierto? Porque la imagen de ecografía es dinámica, y eso es lo que hay que mostrar. Por ejemplo, en este tipo de conferencias hay que mostrar fotos, están en los libros, y uno se puede ayudar, pero tratar de mostrar más videos, porque esa es la imagen real que uno tiene en ecografía, que es la que uno tiene que aprender. Profe, una vez más, muchísimas gracias. Por acá preguntaron nuevamente por su correo electrónico, ojalá que nos los escriba por acá por el chat. Yo ya le respondí a algunos, pero no sé cómo responderle al chat abierto. El chat por este lado, ahí le hace la figurita, dice todos los panelistas. ¿Y dónde dice? Todos los panelistas y participantes, y ahí podemos escribir el correo electrónico. Espérate que yo... Donde dice para, ahí 2 puntos, hay una barra azul, en la flecha la hunde, profe, y abajo aparecen dice todos los panelistas y participantes. Yo sé ecografía, pues no sé tecnología. yo lo voy a escribir aquí. Juan. Sí, escribe. No, el correo mío es Pipe Giraldo C. @ @hotmail.com. El correo queda Pipe Giraldoc. Sí, señor. Cierto, Pipe Giraldoc. Pipe Giraldo C, que es la letra inicial de mi segundo apellido. Correcto. Pipe Giraldoc @hotmail.com. Listo. Ahí está el correo para que todos lo puedan tener, porque sí es importante tengan la confianza de que como especialistas, con el debido entrenamiento, van a poder complementar su práctica con la ayuda de la ecografía. Hoy los ecógrafos cada vez están más disponibles en las diferentes instituciones. Sí, toca hablar, toca hacer la gestión. Al principio se lo van a prestar es con cascarrabia y con celo. Si es que se lo prestan. Si es que se lo prestan, bueno, acá en la fundación nos costó trabajo, pero logramos que nos los prestaran. Lo tenemos en este momento un día a la semana, soñamos por tener uno en el servicio. No es fácil, pero se puede lograr, y eso se logra ¿cómo? Demostrando, haciendo cursos, mostrando trabajo, resultados, y viendo que los colegas estén en la práctica. Sí, por ahí alguien me escribió que equipo recomendaría, que no me sintiera pues coaccionado por la publicidad política pagada, pero realmente
Realmente, yo hace muchos años compré mi primer ecógrafo, un ecógrafo que supuestamente en esa época era portátil, pero era una cosa así grande y era lo más portable, portátil y era lo más portátil, pero con ese, gracias a Dios, y me metí, fue una deuda grande. Y ya después con el tiempo compré otro y ya se me dañó ese y con el seguro compré otro de muy buena calidad. Pero si yo hubiera tenido un equipo portátil como los que hay ahora, por ejemplo, y lo voy a recomendar porque me parece un ecógrafo, yo tengo un ecógrafo de otra marca, pero el que yo voy a recomendar me parece que si yo lo hubiera tenido, hubiera aprendido mucha más ecografía desde hace mucho más rato, que es el Minisono. El Minisono es de la casa Alpinion, ¿cierto? El Minisono es una tablet, y se conecta a la tablet, y la imagen es espectacular, Espectacular. con una alta resolución, con una imagen hermosa, ¿cierto? Y uno puede ver, inclusive yo vi las poleas en un curso que hice el año pasado en Perú, veía las poleas que son estructuras muy pequeñas y se veía con ese ecógrafo. Entonces yo creo que de recomendarle un ecógrafo portátil barato y muy bueno sería el Minisono. Obviamente de ahí para arriba empiezan los aparatos, ya el Mercedes-Benz que Claro, cuesta sí. 120 millones, que es una imagen súper espectacular, pero la diferencia no es mucha con el Minisono. Y el Minisono es pequeño, portátil, en un maletín, se guarda como una tablet y tiene una imagen súper bonita. Yo creo que esa sería mi recomendación, la verdad. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Lo que No, sigue ahora es motivarlos para los que quieran no, aprender de claro. esto y a los que son profesores en universidades y que tienen residentes a cargo, motívenlos, porque es que porque uno no sepa, no quiere decir que el otro tiene que quedar sin aprender, porque ya sabemos de alguien que los puede entrenar. Acá, particularmente Claro. en nuestro centro de entrenamiento y en nuestra facultad de ortopedia, nuestros residentes acaban de empezar curso de ecografía con el doctor Gilberto Herrera, que le está dando los fundamentos básicos, y cada uno en las diferentes... Dígale a Gilberto que me lleve, que yo no como mucho. Bueno, profe, está bien. Comida, o sea que no hay problema. No hay problema, no hay problema. Y estamos en un programa en el cual cada uno en sus diferentes rotaciones, es decir, en mano, en rodilla, en alargamientos óseos y en las diferentes áreas, hacen sus prácticas ecográficas durante la consulta, para que no quede una práctica tan corta de unas 4 semanas, sino distribuida en todas las especialidades durante los 4 años, incluyendo trauma también, ¿verdad? No, total. Como lo mostré yo al principio, Fausto, al principio la deficiencia en el pregrado y en el posgrado es altísima. Y eso es lo que hay que empezar a corregir, eso es lo que hay que empezar a corregir, al menos que conozcan. He tenido estudiantes o internos que yo les pregunto, y yo, bueno, es la primera vez que escucho de ecografía musculoesquelética. Entonces eso hay que empezar, eso es un trabajo grande, es un trabajo grande. Hoy por hoy la Universidad ICESI, en la Facultad de Medicina, la clase de anatomía que se da tiene 2 aspectos, no solamente el aspecto morfológico, sino que también tiene el eco sono anatómico. Muchas gracias, profe. Un gran abrazo. No, lo esperamos pronto. Muchas gracias por la invitación, que no sea la última vez. Así es, profe. Yo creo que vamos a seguirlo invitando mucho para que nos siga enseñando ya aspectos más específicos dirigidos a las diferentes áreas, porque esto solamente fue un abrebocas. La charla que hice hace 10 días de sonoanatomía de mano, una cosa espectacular. Eso, y la lesión de Stener, que es una cosa divina. Entonces, no, ahí les voy dejando a que me inviten. Yo no cobro y yo como aquí en mi casa, tranquilo. Muchas gracias, profe. Una feliz noche. Muchas gracias. Que estés bien. Chao, saludes. Chao, chao.